Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Demos gracias al Padre que nos permite reunirnos un día más. Bienvenida Luz, Minerva, Alba, Cristina, Andrés, bienvenido Paula y David, María, Gaby, Irma, bienvenidos a todos. Un placer encontrarnos de nuevo un día más en estas charlas tan lindas. Vamos a dar comienzo entonces hoy al capítulo 54, ya que vamos, el hombre que lucha con Elohim. Hoy vamos a hablar un poco acerca de justamente un tema, un punto que nos quedó pendiente de la anterior charla acerca de las cosas que ha hecho Jacob, ¿no es cierto? Que son unas cuantas, por eso algunas son importantes y merecen una charla particular. Esa misma noche se levantó y tomando a sus 2 esposas, sus 2 criadas y sus 11 hijos, atravesó el vado de Yabok. Después de cruzarlos por la corriente, mandó cruzar todas sus posesiones. Jacob se quedó solo, y un hombre estuvo luchando con él hasta que rompió el alba. Cuando vio que no había podido vencerlo, le torció la cadera a Jacob por la coyuntura, de modo que se le dislocó la coyuntura de la cadera mientras luchaba con él. Entonces dijo: déjame ir, que ya rompe el alba. Pero él respondió: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Dijo el otro: ¿cómo te llamas? Él contestó: Jacob. Dijo él: no te llamarás más Jacob, sino Israel lucha con el divino, porque has luchado con seres divinos y humanos y has vencido. Jacob le dijo: te ruego que me digas tu nombre. Pero él dijo: ¿por qué preguntas mi nombre? Y se apartó de él allí. Así que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, rostro de él, queriendo decir: he visto a Elohim cara a cara, y sin embargo se me ha preservado la vida. El sol salió sobre él cuando pasaba por Peniel, cojeando de su cadera. Por eso es que los hijos de Israel hasta el día de hoy no comen el músculo del muslo que queda en la coyuntura de la cadera, ya que la coyuntura de la cadera de Jacob se le dislocó por el músculo del muslo. Bereshit 32. En este capítulo, esperen un segundo, hola Jorge, hola Micaela, hola Mariel, bienvenidos. En este capítulo la experiencia de Jacob es muy práctica, muy personal y muy íntima. ¿Qué puede ser más íntimo que luchar con alguien por lo menos durante medianoche? Mashiach luchó en forma de hombre con Jacob hasta que rayaba el alba, dice. Yahweh jamás lucharía con un desconocido ni con un pecador incrédulo tampoco. Observemos que el pasuk no dice que el hombre llegó a luchar con Jacob, no. Dice simplemente: luchó con él un varón, ¿no es cierto? Un hombre estuvo luchando, depende de las traducciones, pero esto indica que el hombre ya estaba allí. No necesitaba venir, ya estaba. Esto revela que Mashiach había estado con Jacob todo el tiempo, y queda confirmado por lo siguiente que dice: Jacob siguió su camino y unos mensajeros de Elohim le salieron al encuentro. Cuando los vio, Jacob dijo: este es el campamento de Elohim. Así que llamó al lugar Mahanaim, 2 campamentos. Esto está al comienzo del capítulo 32. Eran maravillosas estas épocas en las que los hombres aún podían ver claramente a los malajín de Yahweh, ¿verdad? Jacob vio el campamento de Yahweh que lo estaba acompañando. Veamos la diferencia entre la actitud que que va a tener después Jacob y la que tendría después Yahoshua, ¿no es cierto? Quien se postró delante del capitán del ejército de Yahweh. En cambio, Jacob luchó con él toda la noche. Vamos a ver por qué tenemos esta diferencia. Sabemos que este malaj es Mashiach, y él también lo sabía, o sea, Jacob ya lo sabía también. Entonces, dice en el capítulo 48, él los bendijo a ellos: el Elohim en cuyos caminos anduvieron mis padres Abraham y Yitzhak, Ja Elohim, que ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta este día, el malaj que me rescató de todo peligro, bendiga a estos niños. En ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres Abraham y Yitzhak, y que ellos lleguen a ser grandes multitudes sobre la tierra. ¿Por qué empezó Jacob a luchar repentinamente con Mashiach?
sin duda debe haber una razón, ¿no es cierto? La razón era el trasfondo en el que Jacob se encontraba. Cuando él regresó de la tierra de su padre tenía dos problemas, a Labán en la retaguardia y Esaú en la vanguardia, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos la vez pasada. Acababa de ser liberado de la mano usurpadora de Labán, ¿no es cierto? Y ahora sí le quedaba el problema que le venía enfrente. Estaba completamente desesperado ante la perspectiva de enfrentarse con su hermano Esaú. La lucha se produjo justamente en ese momento. Antes del capítulo 32, las escrituras no mencionan en ninguna ocasión en la que Jacob hubiera orado. En Bereshit 32, Jacob mandó mensajeros a Esaú indicándole que se dirigieran a él como Señor. ¿No es cierto? Los mensajeros volvieron a donde estaba Jacob y le dijeron, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces cuando Jacob oyó esta noticia tuvo miedo y en ese momento oró a Yahweh al respecto. Esto lo vimos en el capítulo anterior. Él temía que Esaú planeara matarlos a todos, ¿no es cierto? Masacrar a su familia y eso lo motivó completamente a orar. Cuando huyó de Labán usó de su habilidad ciertamente y habló a sus esposas en un tono persuasivo, las convenció para que estuvieran de su lado en contra de su padre. Jacob no era un buen guerrero, ¿sí? Como Esaú, ciertamente, pero indudablemente sabía usar las palabras, él era más inteligente. Pero entonces Labán lo alcanzó y Jacob se sintió perdido hasta que vio la mano de Yahweh obrando, ¿no es cierto? Cuando Labán le dijo que Yahweh le había prohibido tratarlo mal. Ahí en ese momento él se dio cuenta de que sí, Yahweh lo estaba protegiendo. Solamente en ese momento, porque hasta ese segundo, ¿no es cierto?, había estado en pánico. Yahweh nunca había abandonado realmente a Jacob, aunque él no lo veía. Así también sucede con nosotros. Muchas veces no vemos su mano protectora porque andamos por el mundo y el mundo nos trata tan mal como Labán a su sobrino, ciertamente, o peor a veces. Pero aún así Yahweh nos recuerda sus promesas. Yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas, yo te llevaré de regreso a casa. Yo enviaré a mi ruaj a proteger, a recogerlos a todos ustedes de los cuatro vientos. Jamás te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te prometí, lo que les prometí a todos. Cuando estemos en medio de los problemas del mundo, recordemos que todas las cosas que nos suceden son para nuestra disciplina y quebrantamiento, realmente. No son para nuestro castigo y para nuestro mal, ¿no es cierto? Y que su mano no deja nunca de cubrirnos, porque Él determinó desde antes de la fundación del mundo que nosotros seríamos piedras labradas en la edificación de su casa. Jacob en ese momento necesitaba estar solo. Hola Tabita, buenas tardes. ¿Cuántas veces necesitamos también estar a solas con el Padre, no es cierto?, para presentarle nuestra situación y nuestra terrible y profunda angustia? Jacob estaba en un momento, estaba en el fondo del pozo, la carga de Jacob era muy pesada y su situación era realmente grave a sus ojos, ¿no es cierto?, de modo que estaba desesperado. La mayoría de nosotros oramos todos los días, ¿no es cierto?, pero cuando estamos preocupados, muy preocupados, oramos muy poco y enseguida nuestra mente se va detrás de ingeniar soluciones o detrás del problema mismo, ¿no es cierto?, detrás de otra vez pensar en lo que sea, otra vez en eso, otra vez en eso. Solamente conseguimos volver a eso una y otra vez. Cuanto más preocupados estamos, cuanto peor es la situación que nos presiona, más soluciones buscamos en la mente, ¿no es cierto? Y menos nos acercamos al Padre para pedir su ayuda. Por ahí sí, pedimos algo y enseguida saltamos y la cabeza se va, ¿no es cierto? Al final, no solo nosotros tenemos su promesa, al final de cuentas nosotros hicimos un pacto de sangre con Él. Podemos pedirle que cumpla su parte y confiar absolutamente en que Él lo va a cumplir. Pero somos tan tímidos, como dijo Yahshua, ¿no es cierto? Y siempre queremos que si le pidiéramos que cumpla su promesa estaríamos dando órdenes, ¿no es cierto? De ninguna manera es así. Él desea justamente que lo probemos. Estaríamos mostrando nuestra profunda confianza en Él, como Abraham la mostró cuando creyó que Yahweh resucitaría a Isaac, porque estaba seguro de que Él jamás incumpliría un pacto de sangre. ¿Sí? Eso es lo que a Yahweh le agradó por encima de todas las cosas. Debemos ser osados al acercarnos al trono de la gracia, como dice, así que acérquense confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno, en Ibrín capítulo 4. Pero cuanto más preocupados estamos, realmente menos oramos. Uno simplemente no puede orar porque el problema es difícil, la situación es grave y la cabeza está en cualquiera. ¿Por qué? Porque no hemos sido derribados aún.
Por muy grave que sea el problema, aún no hemos sido derribados y eso es lo que todavía nos mantiene en pie, activos, corriendo de un lado para el otro. Por una parte, igual que Jacob, no podemos seguir adelante, pero por otra, no oramos, sino que permanecemos allí, reflexionamos acerca de la situación, preguntándonos qué hacer y tratamos de inventar cosas. Mientras Jacob consideraba la manera de enfrentarse a su problema, sorpresivamente un hombre se puso a luchar con él. Hola Carla, hola Alfonso, buenas tardes. Repito que el pasuk no nos dice que el hombre vino y peleó con él. El texto dice simplemente luchó un varón, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta inmediatamente cuando estamos leyendo este pasaje que se trata de Mashiach. Sin embargo, al principio de la lucha, Jacob no se dio cuenta de que el hombre era Elohim. Él pudo haber pensado tranquilamente que la persona que lo atacaba era uno de los 400 hombres de Saúl. Y debe haber sido lo más probable, ¿no es cierto? Cuando aquel varón empezó a luchar con Jacob, Jacob no estuvo dispuesto a perder absolutamente. Que probablemente se haya dicho, este hombre ha venido para capturarlo, pero no lo voy a dejar. Durante años realmente me intrigó este pasaje. Las escrituras tienen muchas cosas que siempre me han intrigado y me han dejado preguntando por qué o cómo. Inclusive llegué a preguntarme si realmente Jacob estaba luchando contra Mashiach o si se trataría del malaj del ejército de Saúl. No nos olvidemos que los ejércitos de cada uno acompañan a sus protegidos. Sin embargo, realmente luchó con Yahweh. Entonces la pregunta era, ¿cómo puede ser un elegido, alguien que lucha contra Yahweh? Esto parecía medio como aquella postura de Nimrod, ¿no es cierto? De poderoso cazador contra Yahweh, ¿no es cierto? Entonces no terminaba de cerrarme, ¿no es cierto?, en la cabeza. Sinceramente, durante años no comprendí del todo este punto, hasta hoy mismo cuando estaba escribiendo esto, que no fue hoy, porque el Ruach me ha prometido realmente que iría explicando todas las cosas, sigue cumpliendo sus palabras. La respuesta me vino cuando me hizo notar la expresión que utiliza Rivka. Y dijo Rachel, y dijo Rachel, con luchas de Elohim he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Esto está en Bereshit en el capítulo 30. Una vez más voy a protestar contra las malas traducciones que han tratado de pasarse por ser las mejores, ¿no es cierto? Tanto la Kadosh como la Binet desvirtúan literalmente este pasaje al introducir sus propias interpretaciones y traducen: he luchado fuertemente con mi hermana, la primera, y he sostenido una decisiva competencia, la segunda. ¿De dónde sacan esas palabras? Quiero yo saber, ¿tá? Porque en los originales no aparecen. ¿Y con qué derecho eliminan de la frase la palabra Elohim, que sí aparece? De esta manera han ocultado lo que realmente la Reina Valera, con todos sus errores, mantiene. Y dice, con luchas de Elohim. Naftulei Elohim es la frase, ¿sí? Rachel no estaba luchando con su hermana literalmente, aunque sí tenía una contienda con ella, ciertamente, ¿no es cierto? Estaban luchando por el amor del marido, ¿no es cierto? Y por los hijos, pero ella estaba luchando con Elohim. Estuvo orando fuertemente por años con él para que le diera lo que le pedía, hijos, ¿sí? Y no se detuvo hasta que su oración fue respondida. De la misma manera, Jacob luchó con Elohim porque estuvo orando a él toda la noche. Orando como jamás realmente había orado en su vida. Es más, sabemos que había hecho una oración un poco antes y jamás había orado como oró toda la noche, derramándose completamente delante de Yahweh, poniendo toda su propia voluntad en conseguir que Él le diera una respuesta positiva. No te dejaré ir a menos que me bendigas. Esa era la postura de Jacob, ¿no es cierto? La lucha de Jacob tal vez fue real en su momento. Yo no estoy diciendo que no haya sido real. Muy probable, ya que estas cosas debían ser registradas para nosotros, ¿no es cierto? Y fueron registradas en la forma en que fueron vividas, ¿sí? No como símbolo ni nada, sino como algo que sucedió realmente. Entonces, yo sí creo que él luchó físicamente con Mashiach aquella noche de verdad. Y por eso fue registrado de esta manera, ¿no? Para que entendiéramos las cosas simbólicamente. Pero esto se aplica a nosotros ciertamente de una forma simbólica, porque a nosotros no luchamos físicamente, ¿no es cierto? Pero sí tenemos luchas con Yahweh, o debemos tenerlas también, ¿no es cierto? Por estos mismos motivos.
Esto no significa entonces que vamos a luchar físicamente cuando tengamos un grave problema, sino que nos vamos a derramar ante su presencia y no lo vamos a dejar ir hasta que no nos bendiga. Va a ser como aquella viuda, ¿no es cierto?, con el juez. Esa es la insistencia, ¿no es cierto? Y la cuestión no era que el juez, el mal juez, el juez inicuo era Yahweh, porque no es lo que dice la parábola termina diciendo que cuanto más Yahweh no responderá a los suyos, ¿sí? Así que si uno malo puede realmente reaccionar de esa manera, cuanto más el Padre, que es la bondad, que es el amor. Esa es entonces la verdadera poderosa oración que todo creyente debe hacer en todo momento, y no únicamente cuando estamos en los más graves problemas. Realmente no es solamente para los más graves problemas, ¿sí? Necesitamos aprender a derramarnos en su presencia. Yahweh desea que luchemos con Él toda la noche, no que hagamos una pequeña oración, aun cuando sea correcta, ¿sí? En medio de nuestros propios preparativos, con lo que ya había hecho Jacob un poco antes, ¿sí? Y ni siquiera a él mismo le trajo satisfacción, no le trajo paz. No, él quiere que dejemos las cosas de lado, que dejemos de luchar con el mundo y que luchemos con él, ¿sí? Hasta que nos bendiga. Cuando vio que no había podido vencerlo, le torció la cadera a Jacob por la coyuntura, de modo que se le dislocó la coyuntura de la cadera mientras luchaba con él. Jacob entonces luchó toda la noche sin desistir, esperando una respuesta favorable de Yahweh, y por eso venció. Eso fue lo que él venció, porque realmente si uno se pone a pensar, él salió dislocado, él realmente no ganó, ¿no? Y sin embargo dice, has luchado y has vencido. ¿Cómo que venció? Uno se queda pensando, y sin embargo, si lo vemos desde este ángulo, comprendemos cómo fue que él venció. No se trata de que doblegamos su voluntad hasta que acceda a ser la nuestra, porque no se trata de eso y no lo vamos a lograr nunca, ¿sí? Se trata de que mostramos que estamos dispuestos a permanecer en su presencia hasta que nos bendiga, porque lo que le pedimos es exactamente aquello que él desea y está conforme con su plan. Jacob estaba pidiendo ayuda para cumplir el plan de Yahweh de regresarlo a la buena tierra, no le estaba pidiendo ayuda para sí mismo, como estuvo durante 20 años en otro lugar, que nunca oró, pero si hubiera orado habría sido para su propio beneficio, ¿eh? Entonces no se trata de que pidamos un avión, mucho dinero o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, ¿no es cierto? Ciertamente esas oraciones no van a tener nunca respuesta, no de parte de Yahweh. Y es probable que si la persona insista en pedir cosas materiales, sea entregada a Satán, ¿no es cierto? Y las obtenga, y que además crea que ha sido bendecido con prosperidad, ¿no es cierto? Como tantos creen hoy. La verdad es que se trata de que nos alineemos con la voluntad del Padre y pidamos las cosas que están de acuerdo a su voluntad y su plan para que colaboremos con su obra. ¿Cuáles son sus promesas? Reclamemos sus promesas. Esa es la oración que él desea. Este es el verdadero significado de Peniel, rostro de Elohim, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma, ¿sí? En el Pasuk 30, o sea, fue librada mi alma. ¿Cómo fue librada mi alma? Él se derramó completamente y obtuvo la bendición que estaba buscando. Finalmente Jacob vio a Yahweh cara a cara. Hasta entonces él nunca lo había visto realmente, ni siquiera cuando el sueño de Betel no se dio una cuenta completa, no se dio cuenta completamente de aquello que le estaba sucediendo. Vio algo raro, porque ciertamente él dijo, esto es casa de Elohim, ¿no es cierto? Él se sorprendió, pero no terminó de entenderlo. Fue necesario ser enfrentado con todo lo peor de sus miedos, hasta agotar sus propios recursos, para que se volviera por completo a su creador y finalmente consiguiera verlo. ¿Se dan cuenta que es la misma posición a la cual fueron llevados todos los israelitas cuando estaban delante del mar? No tenían otra opción. No les quedaba nada, absolutamente. ¿Qué tenían? El mar de un lado y los egipcios viniendo a masacrarlos del otro. ¿Cómo estaban los egipcios? Exactamente en la misma postura. El hombre preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces el hombre dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con ambos, con Elohim y con los hombres, y has prevalecido. Jacob le pidió, por favor, dime tu nombre, pero él respondió, ¿por qué estás preguntando mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó el lugar Peniel, rostro de Elohim, porque he visto a Elohim cara a cara, aún mi vida fue perdonada. Mientras el sol salió sobre él, pasó Peniel, cojeando de la cadera. Al llegar a este punto debemos hacernos algunas preguntas, porque surgen varias preguntas acerca de esto. Primero, ¿por qué luchó Mashiach como hombre con Jacob?
¿sí? ¿Qué necesidad había de hacer eso, ¿no es cierto? Cuando Mashiach se apareció a Abraham, se presentó como el Elohim de gloria. Sin embargo, aquí no vemos que Mashiach se haya aparecido a Jacob, sino que como hombre luchó con él. Todo el tiempo se habla de un hombre, ¿no es cierto? Esta experiencia de Jacob no era ni una aparición de Elohim ni una visitación de Mashiach. No fue una visitación simplemente, fue una experiencia de disciplina. Cuando fuimos salvos, Mashiach se nos apareció y desde entonces todos hemos recibido visitaciones agradables de Mashiach, ciertamente. No obstante, aparte de la aparición de Mashiach en el momento de nuestra salvación y de su visitación en momentos de comunión que todos podemos tener, hay momentos en los cuales Mashiach nos hace pasar por dificultades, y lo sabemos. Todas esas veces, al principio, no nos damos cuenta de que Mashiach está presente, de que Él está a nuestro lado, ¿sí? Pensamos que nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros problemas mundanos, sea lo que fuere, son las cosas que realmente nos están mortificando, ¿no es cierto? Finalmente nos damos cuenta de que no se trata de los hombres, sino que es Elohim mismo quien está luchando con nosotros. Está luchando en nosotros para inclinarnos ante Él, para quebrantarnos y hacer crecer a Mashiach en nuestro interior. Gloria a Él por todas estas situaciones que pasamos y que aunque nos provocan realmente dolor verdadero, ¿no es cierto?, son para nuestro crecimiento. Cada vez que pasemos por estos sufrimientos, recordemos que es con Él con quien estamos luchando y que no debemos desistir hasta que Él nos bendiga. Esto nos da la respuesta a la primera pregunta acerca de la lucha de Mashiach, ¿no es cierto?, como en forma de hombre luchó con Jacob. Elohim no nos quebranta visiblemente apareciéndosenos como el Elohim de gloria. Cuando Él nos azota, al principio pensamos que alguien está peleando con nosotros, ¿sí? Él no viene como con todo su esplendor a aplastarnos, ¿sí? No, Él se coloca en nuestro mismo nivel para que no nos espantemos, ¿no es cierto? Porque no se trata justamente de una lucha que podría llegar a parecernos desigual y podríamos empezar a elaborar pensamientos negativos, sino que se trata de que Él debe exponernos. Muchas veces la lucha dura mucho tiempo, años, ¿sí? En el caso de Jacob es posible que haya durado esta lucha haya durado unas 6 horas, ¿no es cierto?, como dice, toda la noche, pero en nuestro caso pueden ser 6 semanas, 6 meses, 6 años, 6 décadas, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos estado luchando contra maridos, hijos, familia, problemas, trabajo, falta de esto, sobra de aquello, ¿no es cierto?, contra los Esaú del mundo? Todos hemos tenido ese tipo de problemas. Es probable que luchemos con ellos todos los días, ¿sí? Y tal vez estamos pensando que estamos luchando con ellos, pero en realidad el oponente no es ninguna de estas cosas que acabo de mencionar, sino Mashiach mismo. En nuestra experiencia, finalmente nos damos cuenta de que Mashiach está ahí. Si entendemos la respuesta a esta primera pregunta, podemos contestar las otras. ¿Por qué se negó Mashiach a decirle su nombre a Jacob? En muchas ocasiones Mashiach reveló su nombre a la gente, sí, abiertamente, pero aquí después de que Jacob le pidiera revelar su nombre, no se lo quiso decir y se lo ocultó, de hecho no lo dijo, ¿no es cierto? Al aparecerse en Mashiach para traernos la salvación, se nos revela como Mashiach de gloria, ¿no es cierto? Una cosa maravillosa. Pero al quebrantarnos, se mantiene escondido. Cuando pasamos por dificultades pensamos que estas provienen de personas o situaciones, como acabamos de decir. No se nos ocurre normalmente que vengan de Mashiach, pero cuando venga una situación adversa debemos darnos cuenta de que Mashiach está detrás de esas cosas. No le preguntemos su nombre, no necesitamos preguntárselo, necesitamos reconocerlo. Necesitamos ver su mano, necesitamos entender que no solamente está luchando con nosotros, sino que también nos está sosteniendo, ¿sí? Esa es la parte importante. Algunos hermanos me han dicho, ¿acaso no conoce Mashiach todas las cosas? Si es el caso, ¿por qué no hace nada con este problema que tengo, ¿no es cierto?, con esta persona, lo que sea, ¿no? La respuesta a esto es que Mashiach está obrando en secreto, ¿no? El problema en sí no está ahí para traerle problemas a la persona, para torturarla, ¿sí? Por la experiencia de Jacob podemos conocer el nombre del que está luchando con nosotros. Para una hermana, por ejemplo, el nombre de Mashiach podría ser marido o hijos, ¿sí?, o jefe, qué sé yo. Para uno de los hermanos puede ser esposa, ¿no es cierto? Un montón de cosas puede ser todas esos problemas, ¿no es cierto? A veces cuando somos probados al principio normalmente no reconocemos que se trata de una acción de Mashiach.
La verdad es que nos negamos a aceptar el hecho de que Él pueda estar luchando con nosotros. A veces sí nos damos cuenta, pero nos rehusamos a reconocerlo. Si lo admitiéramos, indudablemente dejaríamos de luchar en el acto. Si lo asumiéramos completamente, no podríamos seguir luchando, así de simple. Por consiguiente, nos esforzamos considerablemente por no dejarnos someter, porque no queremos ser sometidos, y hacemos todo lo posible por subyugar al contrario. Entonces luchamos y luchamos, ¿cierto? Sin darnos cuenta de que en la mayoría de los casos, en realidad, estamos luchando con Mashiach. Consideremos las otras preguntas que nos han surgido. ¿Por qué esperó Mashiach tanto para tocar el encaje del muslo de Jacob? ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Al final de cuentas podría haberlo hecho enseguida, ¿no es cierto? Mashiach debe haber luchado con Jacob por lo menos 6 horas, como dijimos, ¿no es cierto? Toda la noche, o más tal vez, empezando quizás a la medianoche hasta el alba, pero no sabemos exactamente. ¿Por qué permitió Mashiach que esta lucha se extendiera tanto? Si Mashiach nos sometiera inmediatamente, ¿cómo podríamos ser expuestos? Algunos van a decir, por ejemplo, he orado por mi problema durante años. ¿Por qué Mashiach no me contesta? Una pregunta atípica, ¿no es cierto? La razón es que nosotros debemos quedar expuestos. Nuestro yo debe quedar expuesto. Mientras la persona no se vea a sí misma y no vea con quién está luchando, la situación continuará siendo la misma. Mashiach luchó con Jacob para exponer lo natural que él era. Esto requirió por lo menos medianoche. Este fue el caso, ¿no es cierto?, de una sombra. Pero en su caso fue así porque había sido disciplinado ya por 20 larguísimos y duros años por el peor o el mejor ayudante Labán, ¿no es cierto? Nosotros también debemos pasar por un largo periodo de problemas. No crean que él estuvo luchando solamente esa noche. Ya venía de antes la disciplina. Muchos de nosotros seguimos luchando. Mashiach intenta someternos, pero nosotros luchamos para controlar las circunstancias. Quizá Mashiach use a nuestros familiares, como hemos dicho, para someternos, pero nosotros ejercemos nuestra fuerza para vencerlos pensando que son ellos el problema. No aceptamos ser doblegados, por consiguiente la pelea continúa. Yo espero que en este mensaje la luz brille realmente para nosotros y digamos, ahora veo que he peleado durante años, ahora entiendo que el propósito de esto era exponer lo natural que yo soy, no el problema que puede estar. O sea, cada uno debe hacer lo mismo. El problema no es mi XXX, sino mi fuerza natural. Sigo siendo un hombre o una mujer natural. En cierto momento de la lucha, entonces Mashiach tocó el encaje del muslo, ¿no es cierto? El Pasuk 25 dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Hola Herminia, buenas tardes, hola César. Entonces Mashiach tocó el tendón del muslo, que es la parte más fuerte de la pierna, ¿no es cierto? Donde se apoya el cuerpo cuando estamos verticalmente parados, ¿no es cierto? Mashiach no tenía la intención de someter a Jacob, sino de exponerlo realmente. Después de poner su vida natural, tocó su muslo. Inmediatamente se descoyuntó y Jacob quedó cojo. Dice el Pasuk 31 que Jacob cojeaba de su cadera. Después de que el muslo fue descoyuntado, debe haber pensado dentro de sí mismo, ¿no es cierto? Este luchador es más fuerte que yo. Sí, no me mató, pero indudablemente me ha dejado más débil, me ha debilitado. Al darse cuenta Jacob de que su rival era más fuerte, que le pidió que lo bendijera. Yo dudo que aún en ese momento Jacob se haya dado cuenta de que ese luchador era Elohim, ¿sí? Después de estas palabras, Mashiach le preguntó a Jacob cuál era su nombre. Mashiach ya sabía cuál era el nombre de Jacob, ¿sí? Entonces, ¿por qué hizo esta pregunta? Para que Jacob sí tomara conciencia de quién era él y obligarlo a reconocer que él mismo era Jacob el suplantador. Después de que Jacob le dijo su nombre al luchador, ¿no es cierto? Este le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. El nombre Israel significa uno que lucha con Elohim. Muchos creyentes saben que Israel significa príncipe de Elohim, ¿no es cierto? Pero ese significado es realmente secundario. El primer significado del nombre Israel es uno que lucha con Elohim. Y sin duda es el de mayor importancia, porque solo uno que lucha con Elohim y ha sido descoyuntado puede llegar a ser un príncipe de Elohim.
Al oír Jacob que su nombre había sido cambiado por Israel, uno que lucha con Elohim, ahí debe haber comprendido que su oponente era realmente Mashiach, ¿no es cierto? Por eso quiso confirmarlo. Declárame ahora tu nombre, como dice en el Pasuk 29. Y Mashiach respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Mashiach no le dijo su nombre a Jacob. En nuestra experiencia, Mashiach nos quebranta, pero siempre en secreto. Él no le reveló su nombre a Jacob, pero sí lo bendijo. Después de bendecir a Jacob, el relato no dice que Mashiach lo haya dejado. Mashiach había estado con él todo el tiempo, ¿sí? Y aún después de la lucha continuó ahí. Mashiach no vino ni se fue, simplemente luchó con Jacob esa noche. Esta fue la experiencia de Jacob en el Tanaj, pero nuestra experiencia es aún más vívida, ¿no es cierto? Mashiach jamás nos va a abandonar a nosotros. Cuando debamos ser disciplinados, Él nos va a proporcionar el azote que necesitemos, pero ciertamente Él estará luchando con nosotros. Después de examinar la experiencia que tuvo Jacob en este capítulo, podemos pensar que él fue transformado, ¿no es cierto? Por ella, qué maravilla, que después de toda esta experiencia, Jacob debe haber sido transformado. En realidad no hubo ninguna transformación visible, porque en el capítulo 33 nos revela que Jacob seguía siendo Jacob, ¿sí? No hubo ningún cambio en su manera de vivir. Él seguía planeando, seguía dividiendo su grupo, seguía haciendo lo posible para enfrentar la situación. No se produjo ningún cambio en su manera de actuar, pero sí hubo un cambio evidente en su vida, en la parte interna. Su vida misma había sido tocada. Después de su experiencia de Peniel, él cojeaba. Esa fue la parte visible. Tanto antes como después de haber sido tocado por Mashiach, él podía hacer cualquier cosa, pero después de haber sido tocado por Mashiach, todo lo que hacía lo hacía cojeando, ¿sí? Porque ya no podía más apoyarse por completo en su propia fuerza. Los que estamos en la congregación de creyentes de la restauración de Mashiach somos escogidos de los fines, eso lo sabemos. Estamos en su mano, estamos en su camino, y yo tengo la plena certeza de que también estamos bajo su disciplina, absolutamente. Independientemente de que nos demos cuenta o no, de que lo reconozcamos o no, a veces no queremos verlo, a veces no queremos reconocerlo, a veces no nos damos cuenta simplemente. Estamos bajo la mano de Yahweh. Tarde o temprano vamos a sentir que hemos sido tocados por Él, que nos ha descoyuntado el muslo y que ya no conseguimos caminar sin su ayuda. Cuando llegue el momento, sabremos que somos cojos y que nunca volveremos a ser lo mismo de antes. Y el mundo también lo sabrá, porque nos va a ver cojear. Vamos a seguir teniendo nuestras debilidades, pero no vamos a seguir siendo los mismos. En el caso de Jacob, el toque de Mashiach se produjo una vez y para siempre, ¿no es cierto? Hola Roxana, buenas tardes. Porque esta era una sombra, ¿no es cierto?, para nuestro aprendizaje. No obstante, nosotros esta lucha va a durar toda la vida, ¿sí? De hecho, esta lucha también continuó en la vida de Jacob, ya que sufrió muchos otros duros golpes, ¿sí? Pero únicamente se la ve representada como la lucha que es en este pasaje, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ver únicamente su completa transformación, la de Jacob, al final de su vida recién. Así también es con nosotros, la disciplina nunca termina. Muchos de nosotros podemos testificar que desde el día que empezamos a amar a Mashiach y particularmente desde que llegamos realmente a la vida de congregación, que empezamos a seguir a Mashiach en su restauración, hemos tenido que pasar por circunstancias que han tocado lo más profundo de nuestro ser. Estábamos luchando continuamente. Durante mucho tiempo no nos dimos cuenta de que Mashiach nos estaba disciplinando. Un día Mashiach nos tocó repentinamente y quedamos cojos. Desde entonces no somos los mismos, quizás sigamos siendo naturales o débiles. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en nuestra divinidad, ¿no es cierto? Pero ya no éramos los mismos desde adentro. No se imaginen que con un solo golpe nuestra vida entera va a cambiar y seremos totalmente transformados, para nada. En el caso de Jacob, el golpe se produjo en el capítulo 32, pero la madurez no se manifestó hasta el capítulo 47, ¿sí? Así que del capítulo 26 al 32 encontramos antes muchos fracasos, errores, equivocaciones, ciertamente. Después de que Elohim lo tocó en el 33, él no cambió mucho aparentemente, pero en realidad en vida, en su interior, sí sufrió un gran cambio. Antes del capítulo 32, Jacob era natural, nunca había sido tocado por Mashiach, ¿no es cierto? Pero después del capítulo 32, todo lo que hacía, lo hacía cojeando.
Así que de ahí en adelante la impresión que él daba a la gente era bastante diferente a la que daba originalmente. No es lo mismo ver una persona que cojea andando que una persona que es totalmente dinámica haciendo las cosas, ¿verdad? Ya percibieron alguna vez que cuando Jacob fue al encuentro de Saúl y se inclinó ante él 7 veces, ¿no es cierto?, antes de llegar a él estaba cojeando. La imagen es bastante diferente de un encuentro normal entre dos hermanos que eran gemelos a final de cuentas. Estaban teniendo aproximadamente 100 años, para hacer una cuenta redondeada, ¿no es cierto?, en esa época. Y eran gemelos, los dos tenían la misma edad. Pero Esaú no vio a un Jacob sano, vio a una persona lisiada. Es una cosa bastante diferente. Aquí vemos que no hubo ninguna variación en su vivir, pero sí se había producido un cambio en su vida. Lo que Mashiach tocó no fue su conducta, sino su fuerza interior natural. El tendón del muslo de Jacob así había sido finalmente tocado. Son pocos los creyentes que entienden cuán importante es la experiencia de Jacob en esta porción de la palabra, realmente. La mayoría dedica su atención al pecado exterior y a las acciones erróneas, a la mundanalidad, sin pensar jamás que en la vida, en su propia vida natural, su fuerza natural es lo que debe ser quebrantado, ¿sí? Su yo natural, inclusive su bondad natural, ya lo hemos dicho muchas veces. No obstante, Mashiach no se preocupa solamente por cambiar nuestra conducta. A él no le interesa tanto la conducta. Lo que él desea es tocar nuestra vida natural, quebrantar nuestra vida natural. Es la fuente lo que debe ser quebrantado, ¿sí? No importa si nos disgustamos con nuestras circunstancias o no, si nuestra vida natural no ha sido tocada, seguiremos siendo naturales. A los ojos de Elohim no hay mucha diferencia entre enojarnos con la esposa o el esposo y mantener la calma. A él le da lo mismo las dos cosas. Si perdemos la calma, somos naturales. Si controlamos nuestros instintos, vamos a seguir siendo naturales todavía. Pero cuando Jacob fue tocado, aunque seguía siendo el mismo exteriormente, en su interior la vida natural había sido quebrantada. Por supuesto, desde el punto de vista humano, nos gusta ver que los hermanos y hermanas cambien su actitud, o sea, que se vean los frutos, ¿no es cierto? Pero en lo profundo de mi ser no valoro mucho ese cambio externo si el interior continúa igual. No resulta demasiado difícil para los seres humanos mejorar su conducta. Lo hacen los incrédulos, de manera que no podemos decir que sea algo imposible. No buscamos mejorar nuestra carne, como hace el mundo con sus religiones falsas, sus esfuerzos de autoedificación, ¿no es cierto?, de autoayuda. Cuando nos portamos mal, le resulta difícil a Mashiach forjarse en nosotros. Y cuando somos buenos, también le resulta difícil forjarse en nosotros. Cada vez que somos naturales, él no consigue forjarse a nosotros. Porque la esencia del problema no es la corrección de nuestros comportamientos, sino de la fuente de donde provienen los mismos. Lo que debe ser corregido no es el mal comportamiento o el buen comportamiento, sino la fuente. Debe ser cambiada la fuente, ¿sí? Simple y sencillamente. De hecho, puede resultarle más difícil a Mashiach forjarse a nosotros cuanto más nos esforzamos por ser buenos, porque es más difícil que admitamos ser quebrantados. No se trata de cambiar externamente ni de mejorar, sino de ser tocados internamente. El tendón de uno, que es nuestra fuerza natural interna, debe ser tocado por Mashiach, y todos necesitamos ser tocados de esta manera. A los que cuidan de los demás, particularmente a los cristianos, ¿no es cierto?, les gusta instruir a la gente, ¿sí? En ocasiones dicen cosas como, por ejemplo, estás viviendo equivocado, ahora que Mashiach te ha bendecido, ahora que has sido salvo, no debes seguir tratando así a tu esposa, respondiendo de esta manera, reaccionando así, haciendo esto, haciendo aquello, lo que sea, no interesa. Debes cambiar para la gloria de Mashiach, ¿no es cierto? Este es nuestro método, pero este no es el método de Mashiach. Este método continúa siendo natural. ¿Y cómo va a poder lo natural deshacerse de lo natural mismo? No dijo Yahshua, si el Satán echa fuera al Satán, contra sí mismo está dividido, ¿cómo entonces permanecerá en pie su reino? Es ridículo que confiemos en aquel al que tenemos que quebrantar para que nos ayude a quebrantarse. No va a funcionar de esa manera. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Hola Karen, hola Blanca, hola Javier, buenas tardes, hola Ricardo, bienvenidos. Entonces, después de que Mashiach hirió el muslo de Jacob y lo bendijo, no le dejó absolutamente ninguna instrucción, no le dijo nada.
No dijo una única palabra. Después de que Jacob recibió aquel golpe, seguía valiéndose de sí mismo. Y lo vemos porque él siguió haciendo sus cosas. Sin embargo, cuando se aproximó a su hermano, lo hizo cojeando. Y el mundo lo vio. ¿Qué diferencia entre nuestro concepto natural y los caminos de Elohim, verdad? ¿Qué diferencia entre la práctica religiosa y el toque de Mashiach? Ser quebrantado es mejor que cualquier tipo de instrucción realmente. El toque de Mashiach en nuestra vida natural es mucho mejor que 100 millones de mensajes. Esto es lo que necesitamos hoy. Dice el Pasuk 31, el sol salió sobre él cuando pasaba por Peniel cojeando de su cadera. Bereshit en el capítulo 32. Después de haber sido Después de haber sido tocado, el sol salió sobre él. Estaba lisiado, pero él estaba en la luz. En la restauración de Mashiach, todo aquel que tiene luz debe ser una persona lisiada. Debemos estar cojeando realmente. Si ya no podemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas, sino en Mashiach. Bajo la luz nadie es totalmente sano, ¿sí? Todo aquel que se encuentra bajo la luz del resplandor celestial es cojo. En la noche oscura, Jacob era fuerte y todos sus miembros estaban sanos. No obstante, después de haber sido tocado, salió el sol sobre él, ¿sí? Y él quedó lleno de luz. Él estaba bajo el resplandor de la luz celestial en ese momento. Aún así, era un hombre lisiado. Muchos de nosotros tenemos esta clase de experiencia porque estamos verdaderamente en la mano de Mashiach y seguimos su camino. Después del quebrantamiento, después de estas cosas y del reencuentro de Saúl con Jacob, que vimos el capítulo anterior, ¿no es cierto? Jacob llegó y compró un terreno en Shechem, ¿sí? Donde se estableció. Esaú lo había convidado a unirse a él a Seir, ¿no es cierto? En Seir, pero aunque Jacob había dicho a su hermano que en breve lo seguiría, no tenía la más mínima intención de hacerlo. Lo más extraño del caso es que tampoco estaba con prisa de reencontrarse con su padre. Isaac, ¿no es cierto? Bereshit 33:17 dice, pero Jacob viajó a Sucot y se construyó una casa e hizo cabañas para su ganado. Por eso fue que llamaron a aquel lugar Sucot, cabañas. Sucot estaba en el lado oriental del Jardín, cerca de Peniel. Yo les dejo mapas para que tengan una clara, para que vayan viendo la parte geográfica porque es muy importante. Todas estas cosas van a ser constantes a lo largo de la historia. Son importantes estos nombres porque se repiten y se repiten. Y les dejo un mapa también, no solamente con los nombres y la localización de estas partes que nos interesan, sino también cómo quedan ubicados con la posterior distribución de las tierras del reino de Israel, ¿sí? Para saber en qué, más o menos, dónde estaban cada cosa. Entonces, Sucot estaba al lado oriental del jardín, ¿sí? Esto indica que mientras Jacob estaba en Sucot, todavía no había cruzado el río para entrar en el corazón de la tierra de Canaán, el corazón mismo. Bereshit 33 no dice que Jacob hubiera llegado a Canaán. La tierra de Canaán no se menciona sino hasta el paso siguiente, donde leemos que Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán. Antes no se dice eso, de Sucot no se dice eso, ¿sí? A los ojos de Elohim, cuando Jacob llegó a Sucot y se edificó una casa ahí, todavía no había regresado a la tierra de Canaán, ¿no? Él no está escrito de esta manera. El hecho de que Jacob construyera una casa para sí y cabañas para su ganado nos muestra cuán natural seguía siendo y cuántas cosas todavía hacía para sí mismo. Si leemos detenidamente el Tanaj, veremos que el territorio ubicado al oriente del jardín, que es donde suceden estas cosas, no formaba parte de lo mejor de la buena tierra. De hecho, queda al otro lado del río, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando las 2,5 tribus de Israel llegaron a este territorio, más adelante, cuando ya lo vamos a estudiar, fueron atraídas por este lugar. Esto causó enojo a Moshe, recordemos. Estas 2,5 tribus recibieron efectivamente esa tierra, pero perdieron parte de la bendición de Elohim. Cuando los asirios vinieron a atacar a los hijos de Israel, primero llegaron a la tierra que estaba al oriente del jardín, ¿sí? Y estas 2 tribus fueron las primeras en ser capturadas. Esto lo vemos en Divrei Hayamin Aleph en el capítulo 5. Las ciudades estratégicas, tales como Yerushalayim, Betlehem, ¿no es cierto?, se encuentran en el corazón de la tierra ubicada al occidente del jardín, ¿sí? Por consiguiente, el territorio que está al oriente del jardín, donde se encontraba Sucot, no estaba en el corazón de la tierra que Elohim había prometido inicialmente. Las escrituras nos proporcionan un relato muy breve de la estancia de Jacob en Sucot.
Al final, Jacob se dio cuenta de que Sucot no era el lugar adecuado para permanecer con Elohim. Así que pasó el Jardín, finalmente se cruzó, ¿sí? Y se estableció en Shechem. De regreso a la buena tierra, Jacob, cuando estaba regresando, ¿cierto?, cruzó 3 ríos, el Eufrates, el Yabok y el Jardín. Al llegar a Shechem, Jacob siguió los pasos de su padre Abraham. Abraham atravesó la tierra hasta el sitio de Shechem, en la encina de Moré. Los kenaanitas estaban entonces en la tierra. Y Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo le asignaré esta tierra a tu linaje. Y allí edificó un altar a Yahweh que se le había aparecido. Esto lo vimos en Bereshit en el capítulo 12, ¿no es cierto? Esto indica que Jacob había sido conducido al camino correcto. Estamos nuevamente dentro de los padrones, ¿no es cierto?, que ya hemos visto. En Shechem, Jacob plantó una tienda y edificó un altar igual que su abuelo. Jacob llegó a salvo a la ciudad de Shechem, que queda en la tierra de Canaán, viniendo así de Padan Aram, y acampó frente a la ciudad. La parcela del terreno donde montó su carpa se la compró a los hijos de Hamor, el padre de Shechem, por 100 quesitas. Allí edificó un altar y lo llamó el Elohe Israel, o sea, el Elohim de Israel. Esto está en Bereshit 33 del 18 al 20. Esto revela que había empezado a llevar su vida de tienda y a tener el testimonio del altar. Estas cosas ya las vimos en los capítulos referentes a Abraham, ¿no es cierto? Esto era mucho mejor que edificar una casa para sí mismo y cabañas para su ganado, evidentemente. En Sucot, Jacob no edificó nada para Elohim, pero edificó una casa para sí mismo y cabañas para su ganado. No levantó una tienda, edificó una casa, probablemente de ladrillos de adobe al estilo de la época, ¿no es cierto? Prestemos atención al hecho de que mientras estaba en Sucot, fuera de la buena tierra, edificó a la moda del mundo, ¿sí? Como él, de donde él venía, ¿no es cierto?, lo que se acostumbraba, y se ocupó de sí mismo en primer lugar. Pero cuando llegó a Shechem no edificó nada para sí mismo ni para su ganado. Allí edificó un altar para Elohim y plantó una tienda donde vivía. Qué bueno fue que no solo siguió los pasos de su antepasado, sino que también llevó la vida de tienda y mantuvo el testimonio del altar. Esto era bueno, pero todavía no era Betel. Si leemos el capítulo 12, recordaremos que después de llegar a Shechem, Abraham prosiguió a Betel. Abraham atravesó la tierra hasta el sitio de Shechem en la encina de Moré. Los kenaanitas estaban entonces en la tierra. Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo le asignaré esta tierra a tu linaje. Y él edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Desde allí se trasladó a la serranía al este de Betel y montó su carpa con Betel al oeste, y Ai al este, y edificó allí un altar a Yahweh e invocó a Yahweh por nombre. Jacob recibió un sueño en Betel, ¿no es cierto?, que ya lo mencionamos. En el capítulo 28 está esto. Cuando Mashiach le pidió regresar a la tierra de sus padres, esto indicaba que él debía regresar a Betel para cumplir su voto de edificar una casa para Elohim. Pero parece ser que Jacob se había olvidado de todo. 20 años habían pasado y la memoria humana nunca nos ayuda. No entiendo cómo realmente Jacob pudo olvidar aquel sueño, ¿no es cierto?, ni que no estuviese dispuesto a pagar el precio. No obstante, primero llegó a Sucot y después siguió a Shechem. En Shechem empezó a vivir como un llamado. Ahí sí, antes de eso, Jacob nunca vivió como un llamado. Y esto es lo que nos hace estar en la tierra correcta. Cuando entramos en la tierra prometida, cuando entramos en la congregación de creyentes, cuando entramos en Mashiach, estamos en el lugar correcto y empezamos a comportarnos como llamados. Antes estábamos en el mundo, vivíamos como la gente del mundo, edificábamos casas a la moda del mundo, ¿no es cierto?, para nuestra familia, para nuestros bienes, para nuestro ganado, ¿no es cierto? Pero cuando entramos en Mashiach, sabemos que somos peregrinos en esta tierra, que ansiamos por una patria mejor y una ciudad con fundamentos, y vivimos en tiendas y levantamos un altar para Yahweh. Jacob nunca llevó una vida de creyente, ¿no es cierto?, hasta ese momento por lo menos. Realmente después tampoco fue demasiado, pero de a poco se iría consolidando. Anteriormente él se dedicaba a suplantar continuamente, sabemos, esta era la vida que él había llevado desde su nacimiento, una vida engañadora, él suplantaba y engañaba. Pero cuando Saúl le salió al encuentro, Jacob ya había sido quebrantado. Él tenía una tienda con un altar en Shechem, pero esto todavía no llegaba a la norma de Elohim. Jacob tenía una tienda, pero Elohim no tenía casa todavía, ¿sí? Se había edificado un altar para Elohim, pero todavía no había casa para él. Según el Tanaj, la edificación del altar nos debe llevar a edificar el templo. En la construcción del templo, la primera cosa que debía ser recobrada era el altar. Recuerden que lo vimos
mencionado en el libro de Ezra, ¿no es cierto?, en la otra serie que estamos estudiando. El altar se encontraba enfrente del tabernáculo y del templo. Sucede lo mismo en nuestra experiencia. Primero tenemos una consagración incondicional y edificamos un altar. Después pasamos a la edificación de la congregación de creyentes, que es la casa de Elohim. Jacob parece que sufría de amnesia, ya que nunca consiguió recordar el sueño de Betel, ¿no es cierto? Cuando Yahweh le hizo la promesa, debía cumplirla en Betel, no en cualquier otro lugar. Recuerda, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. Esta tierra no era Shechem, era Betel. Elohim le dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y edifica un altar al Jael que se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú. Yahweh no podía continuar trabajando con Jacob si él no regresaba al punto de partida. Como veremos, para variar tuvo que forzarlo a partir, porque Jacob era como todos nosotros, parando siempre en la mitad del camino y tratando de encontrar su propia vida, su propia acomodación, de manera que siendo que Jacob parecía determinado a permanecer en Shechem y no hay siquiera atisbos de que haya tenido la menor intención de ir a ver a su padre, ¿no es cierto? Él compró la tierra en Shechem. Yahweh permitió una situación bastante desagradable. Un día Diná, la hija de que Lea le había dado a Jacob, salió a visitar a las hijas del país. Shechem, el hijo de Hamor, el Hiwita, jefe del país, la vio y la cogió y se acostó con ella por la fuerza. Como se sentía fuertemente atraído por Diná, la hija de Jacob, y estaba enamorado de la muchacha, le habló con ternura a la muchacha. Así que Shechem le dijo a su padre Hamor, consígueme esta muchacha por esposa. Jacob se enteró de que éste había contaminado a su hija Diná, pero como sus hijos estaban en el campo con el ganado, Jacob guardó silencio hasta que llegaran a casa. Luego Hamor, el padre de Shechem, vino donde Jacob para hablar con él. Entre tanto, los hijos de Jacob, que habían oído ya la noticia, llegaron del campo. Los hombres estaban angustiados y muy furiosos, porque aquel había cometido un ultraje en Israel al acostarse con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse. Y Hamor les habló, diciendo, mi hijo Shechem suspira por la hija de ustedes, por favor, dénsela en matrimonio, hagamos lazos matrimoniales, dennos sus hijas y tomen nuestras hijas para ustedes. Ustedes habitarán entre nosotros y la tierra estará a su disposición. Establezcanse, múdense a cualquier parte y adquieran propiedades en ella. Entonces Shechem le dijo al padre y a los hermanos, háganme este favor, yo les pagaré todo lo que me pidan. Pídanme una dote bien alta, así como regalos, y pagaré lo que ustedes me pidan. Solo denme la muchacha por esposa. Esto está en el capítulo 34 de Bereshit. Hola Juliet, bienvenida. Este Hamor era justamente el que había vendido la tierra donde Jacob estaba habitando. Así que, por así decir, era el rey del lugar, ¿sí? En aquellas épocas, estamos hablando de ciudades-estado, eran pequeñas, no eran grandes imperios, no estamos hablando de reyes, pero sí era la cabeza de ese lugar, así que su hijo era el príncipe del local. Bajo los caminos del Creador, todo tiene un orden, ¿no es cierto? Esto demuestra el corazón de la persona. Entonces, si alguien se siente atraído por otra persona, primero debe conocerla, luego debe conocer a su familia, y entonces dar a conocer que desea casarse con ella. Ese es el orden establecido por Yahweh en sus escrituras. Pero este joven, como todo gentil de las naciones, que no es creyente o adorador de Yahweh, y no respeta nada, porque al final era el príncipe de la región, ¿no es cierto? Así que estaría acostumbrado a tomar lo que quería, primero hizo lo que estaba acostumbrado, ¿no es cierto? Justamente tomó por la fuerza lo que le apetecía, no pidió permiso ni hizo absolutamente nada. Sin embargo, dice que después de haberla poseído, quiso casarse con ella, se sintió realmente atraído aparentemente, pero hizo todas las cosas exactamente al revés de cómo deben ser hechas. Entonces el padre fue y ofreció una suculenta dote matrimonial que debe ser haber sido algo muy tentador para Jacob, ¿sí? Probablemente lo que hizo que tuviera esa conducta pasiva, porque no hizo absolutamente nada de lo que debería haber hecho, ¿no es cierto? Entonces le ofreció una dote por los prejuicios causados a Diná, con tal de que se la dieran por esposa a su hijo. Pero el problema es que la propuesta incluye formalmente un pedido de mezcla entre razas. Hagamos lazos matrimoniales, dennos sus hijas y tomen nuestras hijas para ustedes, algo que sabemos muy bien que Yahweh abomina y prohíbe. Y aún
aunque aún, o sea, no había sido dada la Torá, ciertamente, era algo bien sabido, ya que Abraham se negó a tomar mujeres kenanitas para Yitzhak, ¿sí? Y Yitzhak también envió a Jacob a tomar esposa con su parentela. Por lo tanto, aunque la Torá no hubiera sido aún entregada, era algo que ya estaba sabido y que ya se practicaba. Hola Iti, buenas tardes. Pero no estaba legalmente registrado como una ley, ¿no es cierto? Lo será más adelante. Entonces, acá tenemos, además del problema de una violación, una puerta abierta para la entrada de la idolatría y la mezcla interracial, ¿no es cierto? Una posibilidad de comenzar a mezclar la semilla que Yahweh cuidadosamente había comenzado a plantar con genética jamita. Jacob compartió las malas noticias con sus hijos, ¿no es cierto? Los quienes consideraron el acto de violación como una afrenta familiar y reaccionaron con indignación y con furia, una reacción que podemos encontrar bastante lógica, dadas las circunstancias, ¿no es cierto? Y sobre todo, dada la época. Pero que vamos a ver repetirse con demasiada frecuencia en estos hijos, que al parecer eran bastante irritadizos, ¿no es cierto? Inclusive en sus relaciones familiares también. Los hijos de Jacob le respondieron a Shechem y a su padre Hamor, hablando con engaño, porque él había contaminado a su hermana Dinah. Y les dijeron, no podemos hacer eso de dar nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque eso es una desgracia entre nosotros. Solamente con esta condición llegaremos a un acuerdo contigo, que ustedes se hagan como nosotros, en que todo varón entre ustedes se circuncide. Entonces les daremos a nuestras hijas y tomaremos de sus hijas, y habitaremos entre ustedes y llegaremos a ser como una sola familia. Pero si ustedes no nos hacen caso ni se circuncidan, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Esto está en Bereshit 34, capítulo 34. En la Torá, un extranjero no podía casarse con un hebreo. Cuando Yahweh Elohim los introduzca en la tierra en la cual van a entrar para poseerla, desalojará a muchas naciones delante de ustedes, los getitas, los girgashitas, los emoritas, los kenanitas, los perecitas, los givitas y los yebusitas, 7 naciones mucho más grandes que tú. Y cuando Yahweh tu Elohim te las entregue y tú las derrotes, debes destinarlas a la destrucción. No les des tregua ni les des cuartel. No harás alianza matrimonial con ellas. No les des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas para tus hijos. Porque ellas apartarán de mí a los hijos de ustedes para adorar a otras deidades. Y la ira de Yahweh se encenderá contra ustedes y él te exterminará prontamente. Más bien, esto es lo que harán con ellos. Con ellas, derribarán sus altares y demolerán sus pilares, cortarán sus portes sagrados y echarán al fuego sus imágenes esculpidas, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Elohim de todos los pueblos de la tierra. Yahweh tu Elohim te escogió a ti para ser su pueblo especial. Devarim, capítulo 7. Aunque esta ley, como ya dijimos, fue entregada mucho después, ¿sí? Los patriarcas ya sabían de estas cosas, insisto. El motivo es, como ya lo vimos en el capítulo 15 de esta serie, Nefilín, antes y después, al respecto del linaje espiritual paterno, recuerden, porque el linaje viene a través del varón. Por lo tanto, los hijos de Jacob ya habían elaborado una venganza detrás de la engañosa oferta que hicieron a Shechem. Si decimos que realmente Jacob sabía que estas personas debían ser evitadas, deberíamos preguntarnos por qué se detuvo a establecerse entre ellos. Jacob se comportó exactamente como Lot se comportó en su momento, ¿sí? Si Yahweh permitió que estas cosas sucedieran, fue ciertamente para evitar la contaminación de la planta que estaba cultivando, ¿sí? Por un lado, preguntémonos qué habría sucedido tan solo unos pocos años después con el resto de los hijos, ¿no es cierto? El 99% de las probabilidades es que hubieran tomado posas locales y hubieran permanecido en ese lugar, como el propio Judá haría después, ¿no es cierto? De manera que no podemos santificar a los patriarcas de las tribus y asegurar que actuaron para preservar la pureza racial, como ya he leído muchas interpretaciones. Lo cierto es que actuaron por simple venganza y además quebrantaron un pacto. Eso es grave. Esto se va sumando a la lista de cosas, de transgresiones que van a ser pagas en los 400 años en Egipto. Sí, se va sumando. El Malaj sigue anotando en el libro. Pero Yahweh permitiría estas cosas. Como decimos, esto sería sumado a la lista. No solo para evitar la contaminación, como también una cosa sumamente importante para sacar a Jacob de ese lugar y conducirlo a donde debía ir a Betel. O sea, tengamos en cuenta que si insistimos en
quedarnos en cualquier lugar, en irnos a cualquier lugar y no hacer lo que él el voto, no cumplir el voto que hemos prometido o no ir hacia donde nos ha ordenado, él nos va a llevar de los pelos. Hagamos el viaje por las buenas y no por las malas. La condición que ponen los hijos de Jacob es la circuncisión, ¿no es cierto?, de todos los hombres de Shechem. Y estas palabras agradaron a Hamor y a Shechem, al hijo de Hamor. Y el joven no perdió tiempo en hacer aquello, porque quería a la hija de Jacob. Sucede que él era el más respetado de la casa de su padre, como hemos dicho, era el príncipe, ¿no es cierto? Así que Hamor y su hijo Shechem fueron a la plaza pública de su pueblo y les hablaron a sus compueblanos, diciendo: estas personas son nuestros amigos, dejemos que se establezcan en nuestra tierra y que se muevan en ella, porque la tierra es bastante grande para ellos. Nosotros tomaremos de sus hijas por esposas y les daremos nuestras hijas, pero solamente con esta condición los hombres llegarán a un acuerdo con nosotros de habitar entre nosotros como una sola familia, que todos nuestros varones se circunciden como ellos están circuncidados. Su ganado y sus propiedades y todas sus bestias serán nuestras y solamente estamos de acuerdo con sus términos para que se establezcan entre nosotros. Todos sus compueblanos le hicieron caso a Hamor y a su hijo Shechem, y todos los varones, todos sus compueblanos, se circuncidaron. Para convencer a los hombres de la ciudad de la circuncisión, Hamor y Shechem entonces argumentaron acerca de las ventajas económicas y sociales que tendrían en esta alianza. Shechem actuaba por su deseo, Hamor para complacer a su hijo y el pueblo por ventajas económicas. Aquí nadie se está circuncidando para entrar en el pacto con el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no es verdad? Al tercer día, cuando estaban aún doloridos, Shimón y Leví, dos de los hijos de Jacob, los hermanos de Diná, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba tranquila e inmolaron a todos los varones. Pasaron la espada a Hamor y a su hijo Shechem, sacaron a Diná de la casa de Shechem y se fueron. Los hijos de Jacob vinieron sobre los inmolados y saquearon el pueblo, porque habían contaminado a su hermana. Se apropiaron de sus rebaños y manadas y asnos y de todo lo que había dentro del pueblo y en las afueras. Todas sus riquezas, todos sus niños y sus esposas y todos los que estaban en sus casas se los llevaron como cautivos y como botín. Bereshit 34, 25 al 29. Aquí podemos ver entonces la marca de la furia de los hijos de Jacob. Hijos que crecieron en un hogar dividido, lleno de contiendas y luchas por conseguir el amor de un hombre, ¿no es cierto?, del padre. La justicia debía ser establecida sobre Shechem, pero ellos eliminaron toda la ciudad. Shimeón y Leví, junto con sus hombres, aprovecharon la vulnerabilidad de Shechem, ¿no es cierto?, de ellos, porque estaban en un momento crítico, en un momento de mayor dolor, ¿no es cierto?, después de la circuncisión, y mataron a todos los hombres, tomaron a las mujeres, a los niños como esclavos, y saquearon todos los bienes. Aunque esta acción corresponde a la práctica de venganza del pariente redentor o Goel, una cosa que se llama reglamentada más adelante en la Torá, ¿no es cierto?, y que ya veremos, en este caso podemos ver la herencia que Jacob pasó a sus hijos, la codicia por los bienes materiales. Esta actitud no correspondía con la acción de venganza, ¿sí? Y no fue por nada que el propio Jacob los reprendió. Jacob le dijo a Shimón y a Leví: ustedes me han traído problemas, haciéndome odioso entre los habitantes del país, los kenanitas y los perecitas. Mis hombres son pocos en número, de modo que si se unen contra mí, me atacan mi familia y yo seremos destruidos. Pero ellos respondieron: ¿debía nuestra hermana ser tratada como una ramera? A pesar de todo, vemos entonces que la voluntad de Yahweh permanece, porque Jacob tuvo miedo de las represalias de los pobladores locales, por lo que terminaron saliendo de esa tierra y regresando a la parte de Betel, que es donde Yahweh quería que Jacob estuviera. Bien, habiendo terminado esto, en las próximas charlas vamos a ver las otras partes que continúan, ¿no es cierto? Porque acá, como ya les he dicho, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces esto es bastante gordo. Quedo a disposición de ustedes para sus comentarios o preguntas, lo que necesiten hacer. Bueno, si no tienen preguntas, damos por encerrada la charla. Les recuerdo a todos que existe un chat creado. De cualquier manera les recuerdo, existe un chat creado que se llama Preguntas y Respuestas, para que los que deseen hagan las preguntas que necesiten. No se sientan tontos por hacer preguntas, porque todo lo que nos hace crecer es útil y puede ser útil para todos los demás, de manera que responder en general en una
como ahora en la charla o en un chat que es para todos, es útil para muchas personas más, ¿no es cierto? Y no andar repitiendo siempre la misma respuesta. Así que úsenlo de verdad porque es algo para que nuestro propio crecimiento. Dice Gaby, una vez contendí con Mashiach sin que me diera cuenta al decirle no me voy a ir hasta que no me responda, recién noto lo que hice. Esa es la forma correcta en la cual necesitamos, o sea, tenemos luchas con Elohim, ¿no es cierto? Que es la forma de orar con él. Pero como vemos, tiene dos partes, ¿no es cierto? Esta parte de la lucha con Elohim. Una parte es cuando nosotros luchamos con él en oración y otra parte es cuando él lucha con nosotros para quebrantarnos. Entonces tiene las dos partes. Pero nosotros no podemos nunca retirarnos antes de recibir su bendición. Siempre tenemos que recibir su bendición, que no es solo su quebrantamiento, porque vamos a ser dislocados, ¿no es cierto? Pero también a partir de ese momento vamos a recibir mucho más de su presencia. Esa es la bendición. Bien, si nadie más tiene preguntas, vamos a dar por finalizada la charla. Los espero a todos el domingo, si Abba quiere y nos permite a todos reunirnos un día más. Shalom a todos y hasta el domingo.